de entrevista con el ex jefe de gobierno porteño y dirigente peronista, Aníbal Ibarra. ¿Cuánto tiempo dura? 40 minutos, 25 minutos. Mm. Bueno, Aníbal, la primera pregunta que le quería hacer para arrancar liviano, digamos, es su valoración, su opinión, digamos, cómo valora el gobierno de Alberto Ángel Fernández desde el 10 de diciembre de 2019 hasta ahora. Bueno, es un gobierno con luces, con sombras, donde uno esperaba más. Eh, es claro que los comienzos de un gobierno son los momentos más fuertes tal vez para tomar determinadas decisiones. Y es cierto que al comienzo de la gestión apareció el tema pandemia, que fue dramático, en el mundo fue dramático, y eso, con ser además una situación nueva, porque no era un tema de crisis económica, etcétera, sino que había que resolver sin tener antecedentes ni inmediatos ni inmediatos. Y eso, digamos, cómo se atravesó, afectó la gestión de gobierno. Claramente hay que ponerlo en contexto. Fue un gobierno de los en el mundo que más intervención tuvo para los sectores más vulnerables, para los sectores de pequeña y mediana empresa, y que en definitiva permitieron pasar la crisis que se produjo a partir del COVID de una manera con menos impacto social. Impacto hubo y mucho, pero con menor impacto social. Oh, Aníbal, se te lavó la imagen. Hola, Ahí está. Ah. bueno, se cortó, no sé cómo. No, no, después se edita o se verá. Pero sí, sí, siga, siga, no hay problema. No, y decía que en el ámbito de la justicia debió haber habido definiciones más fuertes y eh, pongo como ejemplo que hay un procurador general que es provisorio, que no lo votó nadie, que no lo votó el Senado, que no está de acuerdo a la ley, y sin embargo de provisorio ya tiene 5 años y que es absolutamente funcional al PRO. Entonces, creo que la deuda de este gobierno fundamental es con el tema de inflación, que, a ver, en todo caso el gobierno debe cargarse eh, por ahí la ausencia de medidas contra los sectores empresarios que especulan solamente con las ganancias y que al extremar las ganancias frente a un Estado que no interviene como debiera intervenir, generan impactos de inflación muy, muy fuertes. Por lo tanto, como decía, un gobierno con luces, con sombras, con contextos difíciles, pero afrontamos entonces un proceso eleccionario este año 2023 con muchas dificultades, porque obviamente la oposición que había dejado el país devastado eh, se pone como si no tuviera nada que ver con las dificultades de la Argentina, cuando entre el contexto no solo del COVID, sino que veníamos arrastrando la herencia, entre comillas, del gobierno de Macri, y entonces ellos especulan con eso y bueno, va a ser un año electoral complicado. En cuanto al plano judicial, es interesante hablar en específico de eso, por el hecho de que no quedó claro, no hubo, parecida de Alberto Fernández, una decisión política en terminar, digamos, con esa justicia que Comodoro Pi se convirtió casi en Comodoro Pro, como dice el gato silvestre, que faltó ahí una mayor decisión política. ¿Vos lo ves, digamos,
¿Cuál sería para vos? ¿Que él no se animó a ir a fondo contra el Poder Judicial? ¿O por ahí, como dicen algunos periodistas, en cierto momento de su gobierno él hizo un acuerdo con el Poder Judicial, que es la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Que lo ven más cercano a un acuerdo con estos poderes fácticos o falta de decisión? No, no, yo creo que él desde el principio dijo que él iba a ser como de hecho el ministro de Justicia. Me parece que ese fue un error porque siempre se necesita un ministro que incluso le pueda ser fusible y no que le llegue al presidente. Porque un presidente tiene que estar en muchísimas cosas, no puede ser además de presidente y ministro. Y entonces creo que esto hizo que también con una concepción como, que él lo dijo varias veces, como que el Poder Judicial se autodepure. No, esto no existe. Esto no existe, son sectores de poder que tienen muchísimos privilegios, muchísimos beneficios y que van a querer mantenerlos. Y no solo con el tema de ganancias, con un montón de temas. Entonces, juegan ideológicamente. Es un poder es- históricamente conservador, eh, una Corte Suprema hecha a la medida de Macri, pero una Corte Suprema además que históricamente las Cortes Supremas han convalidado golpe de Estado, o sea que a partir de acá, eh, digo, se habla de justicia, pero esta Corte y gran parte del Fuero Federal juega en política, juega en la disputa de poder. Y entonces creo que se equivocó el diagnóstico, debiera haberse tomado decisiones para, vuelvo a poner, es imposible que un procurador general esté 5 años y carezca del voto del Senado como establece la ley. Entonces, esas eran las primeras etapas donde había que tomar esas decisiones y muchos del Poder Judicial que al principio dijeron, bueno, bueno, nos vamos a acomodar, después sacaron pecho y ahí están. Siguen persiguiendo, como en el caso de Vialidad, como en tantos otros, eh, como si nada hubiera pasado en la Argentina, es decir, como si el gobierno, este, en esos términos, fuera el gobierno actual eh, tan inocuo como cualquier otro gobierno. Y entonces esto es lo que hace que siga subsistiendo una parte del Poder Judicial, incluso la Corte, que como dije, uno puede estar a favor o no o en contra de determinados fallos, pero lo que no puede admitir es que juegue como si fuera un partido político. Y así está jugando un sector del Poder Judicial, así está jugando la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la relación de Alberto Fernández con el Poder Judicial, también se puede hacer el homólogo con cierto periodismo, como que se lo veía más cómodo a veces. O sea, yo lo voté, yo tengo 21, yo lo voté, o sea, soy militante peronista, todo, pero digo, a veces se lo ve más cómodo en las dos voces que en la televisión pública. Digo, que también tuvo como esa relación, una relación extraña con cierto periodismo, por lo menos. Sí, sí, a mí los estilos no me complican demasiado. Uno puede decir, este no sería mi estilo. Bueno, está bien. Y a uno le gustan otros estilos más fuertes, más donde se transmiten decisiones de una manera distinta. Bien, son estilos. El problema para mí son las decisiones, finalmente, no los estilos. O sea, alguien puede tener un estilo más apaciguado, si se quiere, pero tomar fuertes decisiones. Eh, y, y yo no digo que no se hayan tomado fuertes decisiones, sí, se tomó y se tomó con el tema del aborto y se tomó bueno, con tantas situaciones, pero eh, creo que faltaron decisiones en determinados ámbitos y en la economía misma. Es decir, creo que también, por ejemplo, en la economía se confió mucho en Guzmán y Guzmán, en definitiva, lo que quería terminar cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario, eh, como que eso iba a dar estabilidad, pero eso nos condiciona muchísimo. Y entonces creo que debían haberse tomado otras decisiones en otros sectores, en otros ámbitos que no se tomaron. Por eso digo yo, el estilo, vaya y pase, me gusta más uno, otro, menos este. Está bien, son estilos. No, no, no me meto con eso. O no me afecta eso. Lo que me afecta son, en todo caso, las decisiones o las no decisiones. En cuanto a la causa vialidad, eh, Sí.
¿Cómo pensás que puede seguir evolucionando esto? Porque bueno, no, Y, no. y lo que la tienen eh, que ver son los que jugaban al pádel con Macri o los que lo iban a visitar en forma secreta y clandestina. Entonces, la verdad que esto no da para tener muchas esperanzas. Y si va a la corte, y miren la corte que tenemos. Entonces, esto es lo que estoy hablando acá. Eh, este es un tribunal el que la condenó a Cristina, que además ha hecho algo inédito, es decir, y sorprendente, o no, que es denunciar a los abogados. ¿Por qué? Porque dijeron que este juicio era una persecución. Esto los pone en evidencia. Señores, si no era una persecución, primero no les tendría que haber molestado, porque ustedes están ajenos a eso, pero además tienen que respetar el ejercicio del derecho de defensa de una persona que está acusada. Entonces ustedes, el defensor, para hacer mejor su trabajo, elige los caminos y ustedes no pueden sancionar o intentar sancionar al que elige determinado camino que a ustedes no les gusta. Esto habla de la persecución, esto es como a confesión de parte relevo de pruebas. Y esto fue el juicio de realidad, claramente. Algunos, o algunos medios de comunicación, va Página 2 y demás, hablan de o piden un indulto, una amnistía. Para mí, mi opinión, sería necesario un indulto para la expresidenta también, pero por ejemplo para Milagro Sala, que también siempre viene aletargado, así. Sí, a ver, la causa o las causas de Cristina son todas en el ámbito federal, con lo cual aquí no hay un cuestionamiento a la facultad de indultar de un presidente, porque el presidente puede indultar en las causas federales, pero no en las causas que son locales o provinciales, para decirlo de alguna manera. Entonces, en el caso de Cristina podría indultar, y esto creo que en todo caso es una facultad que puede ejercerse, tendrá que ver también con la opinión de Cristina, que no es menor en este sentido, pero claramente fue una persecución. Pero una persecución de la que está llena la historia. O no lo persiguieron, no sé, pero yo no quiero porque después hace eh, comparaciones, como uno está comparando con este otro, pero de dirigentes políticos y de que han sido condenados y hasta ejecutados en la silla eléctrica en Estados Unidos, con persecuciones judiciales, tenemos a montones. Entonces, o no lo tenemos a Lula acá cerquita, lo que ocurrió con Lula. Entonces, un indulto sería perfectamente viable, más allá de lo que proteste la oposición, y creo que sería justo, pero, insisto, no como un perdón frente a alguien que ha cometido un delito. Esto es para borrar una persecución, que es bien distinto. Pero bueno, insisto, esto es creo que hay varios factores, entre ellos también, y no menor, la opinión y la decisión de Cristina en ese sentido. Y después de Milagro Sala es más complejo, porque Milagro Sala, la condena más fuerte que tiene, que fue convalidada por la Corte, fue de 13 años. Un disparate. En Jujuy reparten años de prisión como si fuera dulce de leche, porque a ver si uno mata a otra persona, tiene 8 años, 9 años, y de 8 para arriba. Y a Milagro Sala por una cuestión económica que además no cometió, pero vamos a dejarlo por un segundo, a ver, una cuestión económica, 13 años. Es un disparate. Para Jujuy vale muchísimo más el concepto de Morales de la propiedad o del dinero que la vida de una persona. Entonces, esto claramente es una persecución, pero ahí está la justicia provincial. Entonces, aquí hay una dificultad de orden constitucional, pese a que Milagro Sala también tiene una condena que creo que era de 3 años, hecha por la justicia federal. Ahí sí, sin ningún problema se podría indultar. Pero bueno, es como un feudo el de Morales que ahora cabalgando sobre lo que hizo respecto de Milagro Sala, quiere ser candidato a presidente de la Nación, ¿no? Estas paradojas eh, que tiene la Argentina, porque parece que eso en Jujuy no le dio mal resultado. Una cosa, digamos, de Morales sin tema. Él metió diputados provinciales propios en la Corte Suprema.
de Jujuy. Sí, y ministros. ¿Por qué? Porque, Ni Menem se animó tanto. no, claro, ahí al comienzo de su mandato amplió el Tribunal Superior el número. ¿Y a quién nombró? A legisladores que eran de su partido que habían votado la ampliación. O sea, sí, 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 vamos a votar mi futuro trabajito. Y esto marca una promiscuidad entre el Poder Ejecutivo y la política, en definitiva, la política con respecto al Poder Judicial, porque van dos legisladores, cargos esencialmente políticos, a un tribunal superior una provincia donde el gobernador es de ese partido. Pero además, tiempo después se hizo otra vacante y lo envió al que era ministro de Justicia y Seguridad al Tribunal Superior. O sea, era su ministro, estaba en el Ejecutivo, una designación política y lo mandó al Tribunal Superior. O sea que Morales maneja el Poder Judicial como si fuera su oficina. Y esto es eh, lo que permitió, sin ningún tipo de costo ni respuesta, que hubiera personas detenidas 2 y 3 años, absolutamente inocentes, que después fueron declaradas inocentes, como el Beto Cardoso, y, y que además lo hubieran torturado para que involucrara a Milagro. O sea que esto pasaba en el reino de Morales. Eh, pero insisto, con una relación muy promiscua entre el poder político y el poder judicial. No nos sorprende porque era la misma relación que tenía Macri con la Corte Suprema y con varios jueces del Poder Judicial. Una discusión que había en fines del 19 y principio del 20, recuerdo, era que después quedó, bueno, pasó la pandemia, pasaron cosas, era la intervención, una posible intervención federal a Jujuy, porque Sí, con el mismo, si tomamos la misma característica, la Santiago del Estero de Juárez no es muy distinta a la Jujuy de Morales, sí, digamos. sí. El tema es, como en muchas cosas, las mayorías legislativas. Entonces, decisiones del Ejecutivo que tienen que ser convalidadas por el Parlamento, entonces ahí empieza a jugar, como juega con el tema de la designación por el Senado del Procurador General. Entonces, los que se llenan la boca de republicanismo no dan los votos para poder designar un procurador general como sostiene la ley. Y bueno, esto es más o menos lo mismo, sí, son decisiones fuertes, pero que iban a terminar fracasando en un esquema legislativo donde no se tuvo nunca mayoría, por lo menos en la Cámara de Diputados. Cambiando un poco de tema, hay muchos candidatos para la interna, para la presidencial de este año. Está Grabois, está Scioli, está este, está el otro. Y parece Sí. que no, digamos que no hay mucho acuerdo entre el frente de todos porque no termina de cuajar, digamos. ¿Cómo ves en esa cosa puntual de que si se llega a unir una paso o hay mucho rumor en los medios de comunicación de que el frente puede explotar antes de las pasos? ¿Se llega a una paso todos Bueno, juntos o no? para mí es esencial que llegue todos juntos, porque hay diferencias, claramente se están expuestas, hay debates, claramente están expuestos. Ahora, la única forma eh, de tener fuerza hacia adelante, de ganar una elección, de evitar que llegue el macrismo, de poder llevar adelante un programa, es con la fuerza que da la unión, la mayoría, los votos de la sociedad. Entonces, yo puedo decir de muchos dirigentes del Frente de Todos que no me gustan. Y no me hubiera gustado y no hubiera votado nunca. Y sin embargo, se conformó el Frente de Todos y ahí están. Y está bien que sea así. Está bien que sea así. Entonces, ¿puede haber muchos dirigentes? Sí. Ahora, esto hay que saldarlo en una interna abierta. Es decir, ¿será Cristina candidata? Ella dijo que no y no suele retroceder en sus decisiones. No lo sé. Pero yo creo que si ella decide ir, no va a haber interna. Ahora, si ella no va,
necesariamente tiene una quiebra interna y tenemos que seguir y al que gane la interna, porque de esto se trata, así son las reglas de juego. Entonces a uno le podrá gustar más uno u otro, pero yo hago hincapié en que todos tienen que estar adentro, dentro del paraguas de una interna abierta. ¿En la capital pensás que se puede dar el mismo proceso o lo ves un poco más unido? Es más difícil porque en la capital es más compleja la situación electoral. A nivel nacional tenemos el gobierno y el problema es la inflación, que yo creo que si se domina un poco la inflación, hay posibilidades eh, serias de ganar. Si no, es muy complicado con este nivel de inflación ir a un proceso electoral. Ahora, en la ciudad es otra cosa distinta, viene gobernando desde eh, diría, 2006 el macrismo, porque cuando tuvo Tellerman fue socio del macrismo y por eso llegó a él, al gobierno. Y después oficialmente el macrismo y hoy Tellerman es funcionario del macrismo. O sea que venimos desde el 2006 vienen gobernando, hicieron muy buenas elecciones y este es el distrito donde nació Macri. Y bueno, es el distrito donde está Larreta, que quiere ser candidato a presidente. Bien, entonces es más complicado. Acá no hay ningún candidato que garantice el triunfo en la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos. Eh, Creo que de todas maneras o hay consenso y va un solo candidato, que no veo tampoco quién puede ser así que pueda imponer un consenso, o no imponer, sino que logre un consenso, sino va a haber que ir internas, pero insisto, en un contexto donde de antemano, si se supera el 30%, habrá que festejar. Yo de todas maneras siempre soy optimista y hay que jugar todas las cartas y no hay que entregarse, pero no es el mismo contexto que a nivel nacional. En cuanto en específico al peronismo porteño o al campo popular porteño, que también también otra categoría, a partir del año 2003, digamos, el PJ porteño habían salido Manzano, Grosso, todos esos muchachos. Pero, ¿cómo ves ahora la situación digamos, de lo que podemos llamar el campo popular o el PJ porteño, ahora, 2023? ¿Vos ves que tiene mayor inserción social? Después de 15 años de macrismo, ¿ha hecho una buena oposición, entre comillas? O sea, ¿se ha plantado o todavía estamos, digamos, acomodándonos en el PJ porteño? No, es una pieza esencial el PJ porteño, pero no es la única ni de lejos. Y electoralmente tampoco es la única ni de lejos. Entonces, me parece que hay que tenerlo presente con la relevancia que tiene, pero tampoco sobredimensionar algo y hablamos de elecciones, que no tiene una traducción electoral fuerte. Entonces, eh, hay que hacer la unidad y dentro y claramente tiene que estar el PJ porteño en un lugar central. Ahora, no es ni de lejos el único, ni de lejos apareciera un candidato de allí que pueda incidir en un cuerpo electoral como es el porteño, muy complicado, muy complicado. Es decir, este, hay mucho gorilismo en la ciudad de Buenos Aires y incluso en sectores, llámese de izquierda o progresistas, hay mucho gorilismo. Entonces, hay que tratar de buscar un candidato que sume, que integre, que contenga, entre ellos al PJ porteño, pero que trascienda, porque si no hacemos eso, estamos condenados a ver si llegamos al 20% y ahí festejaremos, ¿eh? Entonces, me parece que tiene que haber una clara decisión política de abrir, de no buscar la hegemonía. Hay gente que está más contenta si pone tres candidatos, aunque entren cinco, que si entran 10 y tiene los mismos tres, porque entonces pierde esa hegemonía. Entonces me parece que esa visión chiquita, ombliguista, es la que muchas veces nos ha llevado al fracaso.
esa visión chiquita, digamos, también tiene, está muy como, es partido muy fragmentario. Falta, digamos, más una orgánica de estilo PJ bonaerense. ¿Coincide conmigo? Sí, sí, porque ahí se han abierto, se han generado mesas más amplias. Lo que yo creo es que no puede haber un sector que se encierre en sí mismo. Entonces yo manejo el PJ porteño, estoy dando un ejemplo, podemos decir de cualquier otro, ¿eh? Y entonces es esto lo que vale y todo lo que está afuera no sirve. O en todo caso sirve si yo conduzco a lo que está afuera. Y me parece que si uno tiene una visión de disputar el poder en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que romper con ese criterio de hegemonismo, porque no va a ningún lado. Y está probado con elecciones de años y años y años. Entonces, acá se logró ganar la Ciudad de Buenos Aires. Yo gané 2 veces la Ciudad de Buenos Aires. Y con sectores, y incluso en lo segundo del peronismo, muchos, pero participación en la legislatura, en el gabinete y todo, pero se rompió con un esquema cerrado y permitió llegar a un montón de sectores que si no, no nos hubieran votado. Entonces, esto es lo que digo, me parece que hay que mirar, cambiaron los tiempos, pero el criterio sigue siendo el mismo. O somos amplios, buscamos candidatos que contengan a un número importante del cuerpo electoral porteño, o vamos directamente al fracaso, a sacar esos 3 legisladores, festejamos porque son los 3 míos, pero mientras tanto nos pasaron por encima. Bueno, en el año 99, digamos, esa unión evita que su triunfo le gana a Domingo Felipe Cavallo, digamos, el liberalismo más económico, más duro, más... Sí, sí, ahí, por eso, digo, más allá que los tiempos cambiaron, y después a Macri, Macri venía empresario, el rol de exitoso, presidente de Boca, exitoso, todo, y se le ganó. Entonces, es posible. Lo que pasa es que también hemos cometido muchos errores y le regalamos al macrismo muchos sectores del radicalismo. Y la verdad que hay muchos sectores del radicalismo que no son de derecha, sí pueden ser gorilas, sí, claramente. Bueno, a ver, dejemos eso, pero ¿qué proyecto de ciudad buscamos? Y entonces podemos conformar este, un- una propuesta que abarque más gente, porque insisto, si no vamos a estar destinados a ver si salimos segundos va a ser la gloria, y si no vamos a ir al tercer lugar. Y esto es lo que creo que a veces falla en la ciudad de Buenos Aires. O, o cambiamos de criterio, o insisto, estamos condenados incluso a poder hacer tercera fuerza y a no superar el 20%. Cuando referís al radicalismo, decís que de alguna manera, en digo, en la última elección que se dio, por ejemplo, en Mayor Recalde, se cerró mucho, digamos, en cierto sector del peronismo. Le faltó más, Sí, en mi caso, sí. en el caso de Recalde. Sí, a ver, yo no hablo del Partido Radical. El Partido Radical, sí. A ver, yo me acuerdo que cuando yo le gané a Macri, creo que el Partido Radical sacó 2%. Y no era que no había radicales en la Ciudad de Buenos Aires, había montones. Pero la gente va por otro lado cuando no lo representa el partido. Entonces, esto es lo mismo. El PJ como tal puede sacar muy poco, pero eso no quiere decir que no haya muchos peronistas en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, por eso digo, las estructuras a veces uno hace un análisis medio limitado y me parece que hay que mirar a otro lado, hay que mirar a la gente en sí, más allá de su pertenencia peronista, radical o lo que fuere. Y hay mucha gente que se siente radical, incluso Gorila, que puede llegar a votar un proyecto de Ciudad de Buenos Aires que sea totalmente distinto al que propone el macrismo. Entonces, yo creo que no hay que encerrarse este, en ese discurso y no se puede hacer un discurso solamente para los propios. Si se hace un discurso para los propios, sí, nos van a aplaudir, está bárbaro, genial, es más cómodo. Ahora no vamos a ganarle a nadie y vamos a tener macrismo en la ciudad por mucho tiempo. Cambiando un poco de tema, bueno, el domingo fueron los Oscars, no ganamos la tercera, digamos. Eh, No, no le vamos a ganar en un contexto de guerra Rusia-Ucrania, sin no ganar al frente venía bárbaro para todo el sector establishment internacional, así que era imposible, pero nosotros siempre confiamos y pensamos, también por ahí pensamos en un momento que no podíamos ganar el mundial y lo ganamos, así que nunca había que perder las esperanzas, pero es lógico en ese contexto que haya ganado sin novedad en el frente.
A mí me gustó Sin Novedad en el Frente, es mucho más A dura mí también, que Argentina a 1980. mí también, a mí también me gustó. Es dura, sí, claro. Argentina 1985 tiene más humor, es más pasable, digamos. Sí, 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 sí. Tiene otra dinámica, si se quiere. No, Sin Novedad en el Frente no es para un domingo a la tarde, digamos. Hay que bancársela. Es fuerte, eh, es dura y es como un alegato antibelicista, que está bien, no es que esté mal. Lo que sí digo es que se hace en un contexto de una guerra donde es una guerra que Estados Unidos rechaza, cuando ha generado montones de guerras que el mundo aplaudió por Estados Unidos, o sea, con una hipocresía realmente importante, ¿no? Vos lo has conocido, lo has tratado además a Julio César Estracera. El retrato que hace la película, la interpretación de Ricardo Darín, ¿es cercana a lo que era Don Julio César o no? Sí, 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 era, Estracera yo lo conocí mucho, este, eh, personalmente también, compartí mucho con él, era este, un tipo de una lealtad impresionante, protestón, cabrón, fumador empedernido, bueno, todo eso, así que creo que lo han representado muy bien y, y bueno, yo la verdad que tengo incluso muchos conceptos de agradecimiento hacia el propio Estracera, insisto, más allá de que era un antiperonista empedernido. Por eso digo que también son personas muy valiosas y que uno no puede segmentar o decir, ponerlos en la vereda enfrente porque tengan un concepto respecto al peronismo. Me parece que ese es un error. Si uno quiere construir poder para poder ganar una elección y transformar, hay que sumar, sumar, obviamente no al enemigo, no al que tiene un concepto totalmente discriminador, racista o de favorecimiento de las corporaciones. Eso sí está en la enfrente. Ahora, eh, no rechazar por otros motivos que no hacen a esa disputa de poder. Bueno, le hago la última pregunta, justamente sobre la película. Se la ha criticado por izquierda como por derecha. Por izquierda sabemos que por ahí, digamos, tampoco hay que olvidarse que la produjo una Prime Video o una de esas plataformas de streaming. ¿Cuál es tu valoración de la película? Si te gustó No, y no, para mí esencial, importante, necesaria, porque fue como el juicio a las juntas, es decir, podrán decir muchas cosas, pero sirvió para que la sociedad conociera lo que había ocurrido en la Argentina. Bueno, no estaban todos, no, obviamente. Después se buscó obediencia de vida, punto final, sí, claramente, lo rechazamos. Ahora, el juicio donde se sentaron quienes eran jefes de la Junta sirvió primero como una respuesta institucional a una barbarie, pero además para que la gente conociera lo que había ocurrido. Y ahora es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas jóvenes que no vivieron la dictadura, que saben muy poco y que a través de la película pueden conocer parte de lo que ocurrió en la Argentina. Entonces, para mí es esencial, más allá después que uno puede hacer cualquier, estoy haciendo la parte estructural, central. Después se pueden opinar muchas cosas, pero para mí una película necesaria. ahí está. Ahí estamos.